amor, cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. Verso 8 y el verso 9. Oseas capítulo 7, está ahí adelantito el libro del profeta Daniel. Y mientras termina de localizar el pasaje, agradezco nuevamente al Señor esta oportunidad de estar aquí en los Estados Unidos, estar aquí en Consuelo Divino. Y quiero agradecer la amistad, la oportunidad a los pastores Hernández en esta tarde. Dios les bendiga, pastores, qué gozo, gracias por su amistad. Oseas capítulo 7, versículo 8. ¿Quién ya llegó ahí? Muy bien, dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Lo leemos una vez más juntos? Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Mantenga la Biblia abierta ahí, abierta, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias por permitirnos congregarnos en tu nombre. Pido de tu gracia para poder transmitir este mensaje al corazón de los oyentes, de los creyentes. Padre, en el nombre de Cristo, muchas gracias por lo que has estado haciendo y muchas gracias por lo que seguirás obrando a través de nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Y Consuelo Divino dijo en esta tarde: amén y amén. Siéntese, por favor, póngase cómodo. Antes de avanzar, solamente quiero mencionarles que estas canciones que entoné en esta tarde, bueno, son parte de esta discografía que el Señor me ha permitido grabar. Por ejemplo, la primera canción, que se titula Tú eres fiel, viene incluida en este disco, que es el más reciente. Son 10 canciones que vienen incluidos aquí. Así que si alguien fue edificado con esa preciosa canción, ahí en la parte de atrás, al finalizar, se puede acercar conmigo y se puede llevar estos 10 cantos del nuevo disco por una donación de $10. Usted lo puede hacer. Y el canto que entonamos juntos, Un Milagro, ese himno, Un Milagro, forma parte de este nuevo disco, el anterior disco, y vienen 10 canciones incluidas aquí también, así que usted puede también adquirirlo de igual manera por una donación de $10. Y traigo este otro material, probablemente al finalizar, hermano Irán, para que el canal de la pista esté abierto, quizá entone algún cántico de este otro material, y de igual manera usted lo puede adquirir al finalizar por una donación de $10. Pero siento en mi corazón hacer algo en esta tarde. Yo sé que falta algo para el Viernes Negro, ¿verdad? ¿Cómo le llaman por acá? Black Friday, algo así, Friday, algo así. Pero vamos a hacer un domingo blanco, ¿qué le parece, man? ¿Sí? Yo sé que le gustan los especiales. Mire, usted se puede llevar esta tarde estos 3 materiales, hermanos, por una donación de 25. Los 3 discos se lo puede llevar por 25. Usted puede ir a una librería cristiana y darse cuenta que un solo disco puede costar entre 18, 20 dólares un solo disco, pero usted esta tarde se va a llevar 3 discos por 25, música que glorifica a Jesucristo. Estas 30 alabanzas le van a bendecir, así que usted puede hacerlo en la parte de atrás, ya sea en cash o cheques con fondos, usted lo puede llevar en esta tarde. Me ha preguntado alguien que si yo aceptaba estampillas del WIC, le dije que no,
pero si alguien quiere llevarse la música, ¿verdad? Y no trae dinero, pues ahí se acerca conmigo y me dice con toda confianza, ¿verdad? Que no trae dinero. Y yo con toda confianza le voy a decir que consiga, que le pida prestado ahí a los hermanos. Amén, hermano. Gracias, hermana, por ese amén. Ahí con toda confianza. Oseas capítulo 7, verso 8. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. Devoraron extraños, dice la escritura, su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y dice el versículo otra vez, y él no lo supo. Estos versos nos hablan, hermanos, de un personaje muy influyente dentro de la nación de Israel. Efraín, hermanos, era un personaje muy peculiar, un personaje de mucha influencia, de trayectoria dentro de la estructura de la nación, del pueblo del Señor. Génesis capítulo 48 nos presenta, por ejemplo, el momento en que Efraín, ¿verdad?, es llevado por su padre José ante su abuelo Jacob. En ese entonces dice Génesis 48 que José llevaba a Manasés, el cual era el hijo mayor, y a Efraín, el hijo menor, y los llevaba allá con Jacob, con Israel. Y el asunto era que Jacob iba a declarar una bendición, iba a poner sus manos sobre Manasés, porque sobre el primer hijo había una bendición muy especial, la bendición de la primogenitura. Y a Efraín le correspondía esto, pero dice Génesis que Jacob cambia de decisión y Jacob, hermano, impone manos no sobre Efraín, no sobre Manasés, perdón, sino sobre Efraín. Y aparte de eso, Génesis 48 nos presenta que Jacob, hermano, sube de rango a Efraín, porque Efraín era nieto de Jacob, pero lo toma, ahora lo adopta como hijo. Y desde ahí nos empezamos a dar cuenta, hermanos, del amor que tenía no solamente su padre José, sino también el amor que su abuelo Jacob tenía hacia Efraín. En Deuteronomio capítulo 33, del verso 13 al 16, nos damos cuenta que Moisés, este tremendo líder dentro de Israel, declara también una bendición bien impresionante sobre Efraín. Y aparte de eso, hermano, nos damos cuenta que cuando las 12 tribus conforman la nación de Israel, dentro de esas 12 tribus, una de ellas es la tribu de Efraín. Y a esta tribu, hermano, se le concede, se le da un terreno en la parte norte dentro de las tribus, un terreno, un lugar, una parcela donde llovía constantemente. Entonces, a diferencia de Judá del sur, en la parte norte, hermanos, constantemente había lluvia en el territorio que se le había heredado a Efraín. Entonces, todo el tiempo, todo el año había cosecha, todo el tiempo había producción, todo el tiempo era fértil ese campo gracias a la constante lluvia que caía sobre él. De hecho, yo indagando qué significa el nombre de Efraín, me di cuenta que tiene unos significados muy peculiares. Uno de ellos es que proviene de la palabra hebrea Efraín, que significa fructífero. También Efraín puede significar Dios me ha hecho fecundo. También Efraín, hermanos, se puede deducir o se puede interpretar como fructífero en la tierra de mi aflicción. Nos damos cuenta, hermano, que en el nombre lleva descrito el destino bendecido y productivo que iba a tener este varón. Nos damos cuenta, hermanos, que su padre, su abuelo, un hombre tan respetado como Moisés, hermano, le aprecian y declaran bendición sobre él. Dios sobre todas las cosas, ¿verdad?, le bendice y se le otorga un terreno donde él puede, hermano, ser fructífero, o sea, donde él puede vivir exactamente lo que significa su nombre. Pero cuando vamos allá al libro del profeta Oseas, encontramos realmente una situación bastante triste. Encontramos, hermanos, que dice el versículo 8 que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos.
Efraín, hermanos, tiene todo para triunfar en la vida. Efraín tiene todo, hermano, para ser bendecido y victorioso. Pero nos dice el versículo 8 que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y el contexto de este verso nos habla que Efraín había ido a buscar a los egipcios, pero también había ido a buscar a los asirios. Y estos dos pueblos, hermanos, estaban en conflicto con Dios, porque Dios, hermano, los tenía bajo juicio. Por lo tanto, no convenía entrar en amistad con ellos. Por lo tanto, no convenía, hermano, tener una relación con ellos. Sin embargo, Efraín, hermano, dice la escritura que Efraín se mezcló, que Efraín se relacionó, que Efraín, verdad, tenía todo en Dios, tenía la promesa, tenía el terreno, tenía la bendición, verdad, tenía todo para vivir bien. Pero desafortunadamente Efraín se sale, hermano, de esos límites, traspasa esas fronteras y va y busca la ayuda, la amistad de los egipcios y de los asirios. Algo que totalmente, naturalmente no convenía. Si usted tiene la Biblia abierta en Oseas, vaya conmigo al capítulo 6. Acérquese con su vista al verso 4 de Oseas 6. Ahí encontramos en ese verso la razón, la motivación, el corazón de Efraín. Dice Oseas capítulo 6, verso 4. Lo que le pregunta el Señor a través del profeta: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Qué qué? Que se desvanece. Dice Dios a través de este verso, le pregunta: ¿qué te puedo decir, Efraín? Si tu piedad es como una nube en la mañana. ¿Qué es la piedad? La piedad, hermano, significa practicar las cosas santas. Eso significa piedad. Practicar las cosas santas, practicar las cosas sagradas. Y el Señor está diciendo: tu piedad es como una nube en la mañana, como rocío de la madrugada, que al primer rayo del sol se desvanece, desaparece. Y ese era el problema, hermanos. Esa es la razón por la que Efraín se le hizo fácil, se deslizó y empieza a tener confederación, empieza a tener relación de amistad tanto con los egipcios como con los asirios, porque él no tenía una vida espiritual fuerte, sólida, sino que al primer rayazo del sol se le opacaba, se le desaparecía la piedad. Y por eso se le hizo fácil. Por eso se deslizó. Por eso estuvo buscando a los egipcios, la ayuda, el apoyo, la amistad de los asirios también. Y usted y yo, amada iglesia, usted y yo, pueblo del Señor, estamos bendecidos en Cristo. Usted y yo estamos completos en el Señor. Usted y yo, hermano, debemos de entender lo que le dijo en cierta ocasión Pablo a los colosenses, el Señor hablando a través de él, diciéndole a los colosenses: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso lo dice Colosenses 4:12. O sea, Dios quiere que permanezcamos firmes, que seamos perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pero no podemos ser así si nuestra piedad, si nuestra vida espiritual, hermano, se te desbarata, se te desvanece el día lunes a las 8 de la mañana. Si tu espiritualidad solamente es de 12 a 2 de la tarde el día domingo, el día del culto o la reunión de oración, si tu vida, si tu piedad, si lo que practicas, verdad, en lo privado, en lo oculto, hermano, no es de Dios, se te va a desvanecer la piedad. Cristo vive. Analizando esta expresión, porque es una palabra clave en el verso, mezclar. Comparando esta palabra con el diccionario de la Real Academia, me encontré que la Real Academia Española dice que mezclar significa juntar o unir varias cosas distintas para alterar el orden. Eso es lo que dice la enciclopedia de la Real Academia Española. Juntar o unir varias cosas distintas para alterar el orden.
Lo que tenía Efraín, hermanos, era una espiritualidad alterada. No era una espiritualidad orgánica, no era una espiritualidad natural. Era una espiritualidad que se había mezclado con el paganismo, se había mezclado con el espíritu bélico de los asirios, con el espíritu pagano e idólatra de los egipcios. Era una espiritualidad totalmente alterada. Y vuelvo a enfatizar, amados, usted y yo en Cristo estamos completos. El Padre nos ama, el Padre te ama, el Padre celestial, hermano, tiene promesas para ti. Dios te ha dado un terreno, una herencia espiritual impresionante, donde constantemente la gracia de Dios, la lluvia de Dios, la presencia del Señor constantemente visita tu tierra, visita tu lugar, visita tu corazón. Hermanos, estamos en Cristo completos. Pero cuando nuestra piedad, hermano, se desvanece como la neblina, vas a tender peligrosamente a tener una espiritualidad alterada. O sea, por un lado crees las palabras de Dios, la doctrina, pero por otro lado vas a creer lo que dicen los horóscopos. Por un lado, hermano, vas a cantar coritos de avivamiento en la iglesia, pero por otro lado te vas a cantar las de Julián Álvarez. Un lado tienes un pie en el evangelio, otro lado lo tienes el pie en Egipto. Una espiritualidad alterada, una espiritualidad que no es orgánica. Pero prosigue diciendo el verso 8, Efraín, dice, fue torta no volteada. Me fascina esto de Dios, el Dios de las parábolas, el Dios de los ejemplos, el Dios de las ilustraciones, el Dios que nos muestra cosas profundas de una forma práctica, sencilla. Porque Dios sabe que nuestro entendimiento es limitado, tiene un tope en nuestra mente, tiene un tope, tiene un límite. Y siempre en su amor Dios nos ilustra a través de metáforas, a través de ilustraciones, de parábolas, verdades eternas, verdades profundas. Y lo que Dios está haciendo aquí a través del profeta es mostrar la parábola de la cocina. Es mostrar un ejemplo que los cocineros en Israel estaban muy emparentados, estaban muy familiarizados con lo que Dios estaba diciendo ahí. Dice que Efraín fue una torta no volteada. Quiero aclarar que la torta a la cual se refiere Efraín no se parece a la torta que conocemos acá en Occidente. Acá en Occidente es un bolillo, una telera, ¿verdad?, por la mitad cortado, y que tiene un pedazo de jamón, un pedazo de queso amarillo, tocino, que quizás tiene una rodaja de tomate, un aro de cebolla, un poco de mayonesa, un chile jalapeño curtido en vinagre. ¿Cuánto ya traen al lombriz de rodillas? No. La torta bíblica, la torta a la cual se refiere Efraín, más bien es un pan delgado y es un pan redondo, que más o menos se asemeja a lo que usted y yo conocemos por acá, a una tortilla de harina. Delgado y redondo y de harina de trigo. Entonces, hermano, cuando usted cocina, hermana, usted cocina, varón, cuando usted pone una tortilla de harina en el comal, cuando usted la pone en el fuego, le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo tiene que estar en el fuego? Unos instantes, ¿verdad? No puede estar un minuto ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se quema, se chamusca. Pero por el otro lado queda cruda, ¿verdad? Usted tiene que hacer un movimiento, digámoslo rápido. Se pone la tortilla de harina por unos segundos. Y después usted la voltea. ¿Para qué? Para que esa tortilla o ese pan, hermanos, quede bien cocido, bien hecho. Porque si no se hace el movimiento como efectivamente lo acaban de expresar ustedes, se va a quemar, se va a tostar, se va a achicharrar, y por el otro lado de la torta va a quedar totalmente crudo. Y una tortilla así o una torta así, pues no sirve, no vamos a empachar, ¿verdad? Se te puede pegar en el instantino y olvídate. O sea, Efraín, hermano, no sé si esta palabra se usa por acá, pero allá en Sinaloa se usa sancochado. ¿Sí se usa por acá? Algo que está entre cocido y crudo.
sancochado. Efraín tenía un cristianismo, tenía una espiritualidad sancochada. O sea, por un lado estaba cocido y por el otro lado estaba totalmente crudo. Y muchos de nosotros quizás somos así en el carácter. Quizás por un lado de nuestra vida, por un lado de nuestra torta, somos súper desarrollados. Hemos avanzado suficiente. Por el otro lado de nuestra vida quizás nos hemos quedado retrasados. Quizás por un lado de nuestro espíritu, hermanos, somos muy ortodoxos, somos muy bíblicos, pero quizás por el otro lado de nuestra vida no hemos practicado la doctrina, no hemos practicado lo que hemos aprendido de Dios, no hemos puesto por obra las experiencias con Dios. Quizás por un lado de la torta, hermano, somos creyentes y venimos a la casa de Dios. Quizás eres generoso, pero por el otro lado de la tortilla o del pan, de la torta, quizá eres violento y tienes un mal carácter. Efraín fue una torta no volteada. Efraín no permitió que el fuego, ¿verdad?, del Espíritu Santo trabajase plenamente, cabalmente en su vida. Imagínese una espiritualidad alterada, mezclada, y una vida parcialmente entregada a Dios. Hay consecuencias de eso. Dice el versículo 9. Dice, devoraron extraños, ¿qué? Su fuerza. ¿Y qué pasó? Ayúdame a predicar, por favor. ¿Qué pasó? Dice que él no lo supo. Devoraron extraños su fuerza. Fíjese cómo lo dice el verso, cómo lo expresa el Señor a través de ese verso. Extraños, no amigos, no cuates, no compadres. Extraños. A veces nosotros pensamos que el pecado es nuestro amigo. A veces pensamos que el pecado, ¿verdad?, es nuestro cuate. Porque el pecado nunca viene ante ti, ¿verdad?, de una forma horrenda que te produzca asco, dolor o miedo. No, jamás. Él se puede presentar de una forma hasta educada. Es más, te puede traer una tarjeta de presentación, una business card. Buenos días, buenas tardes, según sea el caso, según el horario que te encuentre el pecado. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, damita. Mire, mi nombre es Pecado. Estoy aquí para servirle. Mire, le voy a regalar una tarjeta si me lo permite. Tómela. Llámeme cuando me necesite. Estoy aquí para complacerle. Estoy aquí para, ¿verdad?, llenarle. Es más, tiene Facebook, me agrega. Ahí estoy para usted. Y te quedas con la tarjeta y te la guardas en la cartera. Y estás mirando para un lado. Volteas para el otro. Pastor Lorenzo, ¿dónde andará? No lo veo. Los diáconos irán o vendrán. Y le llamas. Nadie me está viendo, viene el pecado. Aparentemente lo disfrutas, aparentemente es tu amigo, aparentemente todo bien, lo controlas, lo dejas cuando tú quieres, tú piensas y te autoengañas, te tragas esa píldora envenenada, ¿verdad? Y dices, yo lo dejo cuando quiero, y el pecado al final te dice, ¿te gustó? Vuélveme a llamar. Y lo vuelves a llamar y lo vuelves a buscar y dices, ay, qué rico me sabe, no, esto qué bárbaro, y lo vuelves, y no te vas dando cuenta que te vas convirtiendo en un adicto, te vas convirtiendo en un esclavo, y de repente el pecado, hermano, se desenmascara y empieza a mostrarte lo que realmente es. Empieza a mostrarte que él es un tirano, que él es un verdugo, y te hace ver que tú eres un esclavo, que tú eres su títere, y que después estás dependiendo, que después te tiene el pie puesto en el pescuezo y que no te puedes levantar. Devoraron extraños su fuerza. Cuando tenemos una espiritualidad mezclada, cuando usted y yo, hermano, no practicamos las cosas santas como es, y como si somos livianos, si somos ligeros en la vida cristiana, amados, estás abriéndole la puerta a que esos extraños entren a tu vida y te empiecen a succionar, te empiecen a extraer el vigor de Dios. Y lo más lamentable es que no se daba cuenta. Dice el versículo, él no lo supo. Cuando nos damos cuenta reaccionamos. Cuando nos damos cuenta damos reversa, damos vuelta en uno, nos arrepentimos, venimos a la cruz del Calvario y ahí nos arrodillamos. Pero cuando no te das cuenta, y es el peligro.
Yo no sé si usted ha escuchado testimonios de gente que dice: yo en el mundo no sabía qué hacer con mi familia, hermano. Yo no hacía que mis padres lloraban tanto por mi adicción. Yo hice sufrir a mis hijos, hice sufrir a mi cónyuge, porque no me daba cuenta. Algo así pasa, amados. Algo así acontece cuando usted y yo permitimos que el pecado entre a nuestra vida. Te devora, te succiona. Jamás pienses que va a ser tu amigo ni tu cuate. Jamás pienses que te va a jugar derecho. Jamás pienses que por estar ahí en Asiria y en Egipto te va a ir bien. Mire, vaya conmigo a la palabra del Señor. Ahí en la escritura, por favor. Oseas capítulo 14, versículo 3. Fíjese lo que se le recomendó. Se le dijo, se le fue bien claro a Efraín. Ahí en Oseas 14, versículo 3. Se le dijo que él declarase: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Se le dijo claramente a Efraín: no estés dependiendo de los asirios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos. Permítame explicar esta expresión. El montar en caballo para los israelitas está prohibido. De hecho, cuando David, hermano, ganaba batallas y tomaba las carrozas de los enemigos, la Biblia dice que David descarretaba, o sea, quitaba los caballos, los desconectaba de la carroza y David se quedaba con las carrozas. Porque para los israelitas el caballo es un animal de guerra, es un animal de violencia. ¿Por qué crees que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén? No en un caballo, sino en un pollino. Los romanos estaban acostumbrados a llegar de sus cruzadas, de sus invasiones, de sus guerras, montados en caballos y entrando, ¿verdad?, a la ciudad, pasando por la calle. La gente miraba cómo los soldados venían en esas carrozas y venían exhibiendo a los enemigos, a los prisioneros encadenados. Venían exhibiendo en las carrozas también aquellos tesoros, aquellos botines que habían extraído de la invasión. Pero chocó bastante para algunos que el Mesías, el Salvador, no entrase en un caballo, sino en un pollino, en un animal pacífico, en un animal, hermano, el príncipe de paz, en un burrito que no había sido domado por nadie, nadie más lo había usado, no había sido domesticado. Interesante, ¿no? Porque cuando un burrito es domesticado, a veces los burritos domesticados salen con sus burradas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora imagínense, hermano, un burrito que nadie ha montado, que nadie ha domado, pero ahí vemos el poder de Jesús, que el burrito se somete a la autoridad de quien lo va montando. Eso es glorioso, pero no me voy a salir de la predicación. Estoy haciendo una predicación dentro de la predicación. Cierro el paréntesis. Para los israelitas, hermano, estaba prohibido usar los caballos, y por eso el profeta le dice: no te librará el asirio, Efraín, no montes en caballos, ni nunca más digas a la obra de tus manos: dioses nuestros. Hay gente que hace dioses, hay gente que hace ídolos de su trabajo, de su afán. Se le dijo a Efraín: no pongas tu confianza en la fuerza de tu mano. No hagas un ídolo de tu trabajo, de tu afán. ¿Trabaja para vivir o vives para trabajar? Ay, ¿no le suena que esto a lo mejor es muy moderno también? Que en la actualidad hay personas, hermano, que están dependiendo de Asiria, que están dependiendo de un sistema, que están siendo violentos, que están queriendo hacer las cosas a su manera, por la fuerza, y que aparte de eso hacen un ídolo, fabrican un dios, ¿verdad?, de su trabajo, de su afán. No me malentienda, el trabajo es necesario para darle una vida decorosa a nuestra familia, pero eso es una cosa. Lo otro es hacer un dios y poner a competir ese dios con el Dios verdadero. Y yo quiero decirle una cosa, y que nos quede bien claro a todos en esta tarde: Dios no está aquí para competir o para demostrarte a ver qué Dios puede más. Él es Dios y punto.
Él no está aquí para demostrarte ni que tú lo subas ahí a una arena, a un ring, y que pongas a tu ídolo, que pongas a tu Dios a ver quién puede más. No. Dios no se presta a esos jueguitos. Él es Dios, el Dios verdadero. Pero como dice Oseas capítulo 7 versículo 8, devoraron extraños su fuerza y Él no lo supo. Lo extraordinario de esta tarde es que usted y yo sí sabemos, nos estamos dando cuenta, y eso puede hacernos reaccionar esta tarde, amados. Pero dice el versículo 9, y aún canas le han cubierto y Él no lo supo. Las canas comúnmente llegan sin anunciarse, ¿verdad? O no sé si las canas sacan agenda, programan fecha. Mire, yo tengo 37 años. Se me ve la cara de 27, pero tengo 37. Pero ya me están saliendo canas aquí, hermano. Y unas 8 o 9 me vi en la mañana en el espejo y otras por acá. Ya al rato voy a traer una raya así blanca como la del tigre del norte, hermano. Así. ¿Verdad? Pero las canas llegan sin anunciarse. Comúnmente las canas pueden representar sabiduría, respeto. Las canas pueden representar experiencia, ¿verdad? Años, trayectoria. Pero cuando hablamos acá de las canas que le salieron a Efraín y que le cubrieron la cabeza, no nos está hablando ni de sabiduría, ni de experiencia, ni de fuerza menos, ni de respeto. Nos está hablando de un debilitamiento, nos está hablando de un envejecimiento prematuro, nos está hablando que ha perdido tanta fuerza, ha venido tanta debilidad a su vida que quizás espiritualmente él había envejecido. Y la vejez espiritual, amados, es mucho peor que la vejez física. Es 1000 veces peor. Porque puedo estar aquí en una reunión donde puede haber muchos muchachos de 18, de 20, 25 y al momento, hermano, de invitarlos a alabar a Dios, le piden permiso a la mano izquierda para chocar con la mano derecha y aplaudir. Eso me habla de que llevan un viejito por dentro. Eso me habla de que su espíritu está envejecido. En cambio, hay personas adultas, hay personas que, lo digo con respeto, personas de la tercera edad, que quizás en el culto nos ponen ejemplo de cómo alabar a Dios. Yo estaba el otro día, hermanos, en un culto y estaba la hermana Chenchita, ahí la hermana de 80 y cúbole de años, hermano, danzando y gozándose, y el fuego de Dios visitándola. Y dije dentro de mí, que vaya una mujer, pobre doña, que se cae y se le va a romper el hueso y no hay refacción para esta señora. Que alguien la cuide. Y la hermana, hermano, como estaba siendo tocada por Dios, estaba gozando y estaba siendo ejemplo para la iglesia. Eso me habla de que el espíritu de la hermana Chenchita está rejuvenecido. Entonces no es tanto cómo te veas, sino cómo te sientas. A lo mejor llevas un viejito por dentro y no te has dado cuenta. También Dios hace milagros en eso. Porque un cristiano con su espíritu envejecido es un cristiano que tiene debilidad. Es alguien que tiene debilidad, es alguien que tiene debilidad en orar, en ayunar, en leer, en meditar, en practicar, en buscar a Dios, en alabar a Dios, en evangelizar de las cosas de Dios. Es alguien que va perdiendo fuerza. Cuando hay gente que pierde el interés, no es por falta de tiempo. Es que no tengo tiempo, Pastor Lorenzo. No, no es falta de tiempo, es falta de interés. Porque hasta para morirse hay tiempo. Se llama debilidad. Te debilitas, dejas de orar, dejas de perder interés por las cosas piadosas, por las cosas santas. Pero no solamente al espíritu envejecido lo caracteriza la debilidad, sino también la sordera. Empiezan a fallarnos los oídos espirituales. ¿Qué? ¿Qué dijo? A ver, ven, va más cerca. No te escucho bien. Y traen un cuerno aquí pegado en la oreja, ¿no? Se les complica, se les dificulta escuchar la voz de Dios. Y si escuchan alguna voz, quizás tienden en el peligro de confundirla si es de parte de Dios, es de parte de Él mismo, de parte de la carne, de parte del mundo, de parte de Satanás. Porque hay sordera, porque su espíritu se está envejeciendo, se está debilitando, sí, pero se está volviendo sordo. Y también sus ojos dejan de enfocarse, van perdiendo visibilidad correcta. Mi esposa tiene 36 años y hace unos meses atrás ella empezó a usar lentes. Yo sé que al rato
Yo también voy a usar lentes. Quizá cuando llegue al cuarto piso, ¿verdad? Cuando llegue a los 40 años, voy a traer lentes y voy a cantar como Marcos Witt con lentes. La vida es así, ¿verdad? Ahorita veo bien las letritas. Oh, sí, pero al rato, te voy a pelar los ojos así, ¿no? Conforme pasa el tiempo en lo natural, eso acontece ahora en lo espiritual. Cuando nuestro espíritu está envejecido, dejamos de enfocarnos en lo sagrado, dejamos de mirar la obra de Cristo en la cruz y empezamos a mirar hacia otro lugar, todos desenfocados, todos distraídos, quizás mirando espejismos. ¿Qué es un espejismo? Es algo irreal, es algo ilusorio, es algo que no existe, que aparentemente nos vende una idea, pero estamos engañados. Porque es un espejismo a final de cuentas. Si usted va caminando por el desierto y tiene varios días sin tomar agua, va a llegar un momento en que te deshidratarás y los ojos te van a jugar chueco. Porque en tu desesperación, en tu anhelo de beber, vas a empezar a mirar espejismos en el desierto. Y tú miras allá que hay un torrente, hay un arroyo, hay algo que está fluyendo y dices, es mi última fuerza que me quede, y te echas un volado y vas hacia allá y corres y haces el último esfuerzo y te vas dando cuenta que no era agua, no era un río, era el vapor de la arena caliente. Era un espejismo. Y cuando usted y yo tenemos el espíritu envejecido, hermano, dejamos a mirar a Cristo y empiezas a mirar espejismos. Empiezas a enfocarte en otras cosas. Que Dios nos ayude. No digo que Dios les ayude, dije que Dios nos ayude. Que nos demos cuenta. Porque Efraín no lo supo. Efraín no se dio cuenta que le devoraron extraños sus fuerzas. Efraín no se dio cuenta que la cabeza se le había llenado de canas, de debilidad, de sordera. Pero también el envejecimiento tiene que ver, hermano, con vivir de recuerdos. Hay gente que cuando envejece deja de vivir en el presente y empieza a rememorar el pasado. Oh, yo me acuerdo cuando yo andaba con Pancho Villa. Oh, yo me acuerdo cuando invadimos Columbus y Parral, Chihuahua. Yo me acuerdo cuando viví en las cosas de Dios, en esa primera, yo me acuerdo, fue el primer cristiano aquí en Consuelo Divino, yo me acuerdo cuando evangelizaba, qué bárbaro, era de los primeros que estaba en el altar, no, qué tremendo, hermano, tenía un primer amor. Y yo digo dentro de mí, ¿y ahora qué pasa? Viviendo de las glorias pasadas, viviendo de las victorias pasadas. Claro, no estoy diciendo que seamos ingratos, no estoy diciendo que olvidemos lo que Dios ha hecho. Hay que recordar con gratitud que la mano de Dios te sostuvo, te bendijo, te enamoró, te conquistó, con su Espíritu Santo te bautizó. Pero eso es una cosa, ser agradecido. Pero no podemos vivir ligados al pasado, no podemos quedarnos atrapados en el ayer, en lo que fue y lo que no pudo ser. Dios tiene un presente bendecido, un futuro bendecido para ti, para mí. Es el aplauso más aguado que he escuchado en esta tarde, amada iglesia. Cuando tu espíritu está envejecido, empiezas a vivir del recuerdo. Dios quiera, y es mi oración y mi deseo, que en esta tarde, amados, dejemos de vivir de las glorias pasadas. Las glorias pasadas nos demuestran que así como Dios te bendijo, te sostuvo y te abrió camino en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente. Porque en la vida cristiana y en Consuelo Divino no hay pensión ni jubilación. Lo vuelvo a decir porque los agarré a algunos distraídos. En la vida cristiana y en Consuelo Divino no se vale jubilarse ni pensionarse. Jóvenes con espíritu superior, con un espíritu rejuvenecido, hay esperanza esta tarde. El fuego está encendido. Hay esperanza. Este altar está el fuego de Dios. Simplemente es cuestión de que traigas tu vida, tu alma, tu corazón y dejes que ese fuego trabaje, no por un lado de la torta, no por un lado de tu vida, no por una faceta, no en una sola área, sino que dejes que la gloria de Dios empiece a trabajar como Él lo sabe hacer, plenamente, integralmente. ¿Quiere hacerlo esta tarde?